audio. Me alegra que esté todo ya solucionado. Bueno, una vez completadas las tangentes de diseño, pues tenemos que arrancar con la parte de las curvas, que ya nos marcan casi el final del diseño. Fíjense que la planimetría es demasiado fácil. La planimetría es simplemente hacer el trazo planimétrico, convertirlo luego en trazo definitivo. Y una vez que el trazo definitivo está realizado, tenemos que enlazar todas las tangentes con curvas horizontales. Y una vez que estamos con las curvas diseñadas, le damos el ancho de la carretera y se ha terminado el diseño planimétrico. O sea que estamos muy cerca a terminar nuestra primera parte y dar el primer examen. Entonces vayamos siempre estudiando. La parte de curvas es un poquitito completa, en realidad, o compleja, si quieren ustedes, porque hay diferentes tipos de curvas. Hoy día vamos a comenzar con el primer tipo de curva, que es la curva horizontal simple. Entonces, ¿cuál es el objeto de este capítulo? Vincular en planta dos alineamientos de rasantes que forman entre sí un ángulo horizontal, un ángulo de flexión delta, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a unir de la manera más razonable utilizando una curva horizontal. Para tener una idea de cómo vamos a trabajar, lo que vamos a hacer ahora es clasificar las carreteras. Aquí tenemos una vía, la avenida Blanco Galindo, que en realidad era la carretera que unía Cochabamba con Quillacollo, pero ahora es una avenida extremadamente compleja, ¿verdad? Cuando hablamos de clasificación vial, no sabemos en cuál categoría colocar y en realidad ya no se puede colocar esto en clasificación vial dentro del ABC, porque como está su nombre, dice claramente la avenida Blanco Galindo. Ya no es una carretera, ya no es una vía nacional, es una avenida que une dos ciudades, en realidad tres, porque pasa también por Colcapirgua. Si hablamos de planificación vial, diríamos que aquí sí se ha cumplido una planificación vial razonable. Así deberían ser los ingresos a todas las ciudadelas que tenemos en Cochabamba. Habíamos hablado la semana pasada de la Villa Primero de Mayo, de Itocta, de Villa Israel. Entonces, ustedes podrían trabajar. Les decía que cada clase voy a ofrecer tesis para que los que estén ya egresando puedan tratar de hacer algo que sea en beneficio de la ciudad. Y en este caso, uno de los conceptos es el de los ingresos a las ciudadelas que decíamos, Itocta, Villa Israel, Primero de Mayo, etcétera, que si bien hubiéramos querido que se deje un espacio como el de la Avenida Blanco Galindo, ¿verdad? Algunos me dirán, pero por qué tan ancha? ¿Por qué tan grande? ¿No? Porque estamos en el año 2022 y las ciudades crecen. Pregunten a sus abuelitos cómo era la Avenida Blanco Galindo hace 50 años atrás, ¿verdad? Si habían esas casas, si habían esos edificios, si estaba vinculada toda la ciudad unida, porque ahorita ya no hay un espacio libre, como digamos campo libre entre Quillacollo y Cochabamba. Está todo absolutamente urbanizado. La pregunta es, ¿sería así hace 50 años? Para que tengan idea, se ha pavimentado la avenida Blanco Galindo recién el año 1994, 95 tal vez, ¿no? Entonces, antes de eso era de tierra. Entonces, estamos hablando de que el desarrollo es muy rápido, es vertiginoso. Entonces, hay que pensar siempre a futuro, ¿verdad? No podemos pensar y quedarnos atascados en el pasado. Mientras más ancha dejemos la vía, más posibilidad de desarrollo hay. Cuando dejamos una vía de 6 metritos de ancho, como está ahorita en muchos sectores de diseño de ciudadelas, o de desarrollo de ciudadelas, pues inclusive ese mismo ancho te impide pensar en un desarrollo. Pero cuando tenemos un ancho grande como este, pues pensamos claramente pues en ferreterías, en carpinterías, ¿verdad? No son zonas donde se puede estacionar, donde se puede parquear, donde se puede llevar productos, etc. Fíjense el ancho de la vía, tenemos acá, voy a poner el resaltador, acá tenemos 3 carriles,
en cada sector. Se tiene una berma interna y una muy pequeñita berma externa, o al revés si quieren, una pequeñita berma interna, perdón, y una berma externa. Se tiene un separador central bastante ancho, se tiene separadores laterales, se tiene ciclovía y además se tiene una vía interna para la población del lugar, o sea, para la persona que vive en esta casa, tiene una vía adicional que está alejada de la vía principal, que es de alto tráfico, ¿verdad? La Blanco Galindo es una vía de alto tráfico, y está creciendo cada vez más ese tráfico, ¿verdad? Entonces, es una vía que está ahorita con grandes beneficios, si va el término, en cuanto a su diseño. Se ha modificado su diseño hace un par de años, justo antes de que empiece la pandemia, se hizo una modificación de diseños. ¿Se acuerdan que voy a poner en silencio mi celular? Ahora sí. Habían rotondas, ¿se acuerdan? Bueno, ahora se han eliminado las rotondas, perdón, se han insistiendo la llamada. Sí, buen día. Sí, con él. Disculpas. En realidad, una cosa que les dice a los estudiantes es que no llamen en hora de clases y los tesistas creen que porque estamos en hora de clases, más bien es la hora donde tenemos que atender consultas, ¿no? Pero bueno, les decía que esta vía tenía rotondas y ahora tiene unos pasos bastante interesantes, ¿verdad? Han hecho solamente por semaforización temporizada para poder girar izquierda, derecha, entonces se ha ganado un poco de espacio, se ha ganado mayor movilidad. Y son conceptos de diseño vial de actualización. Posiblemente a futuro, ¿verdad? Ya se ha construido un paso a desnivel acá en la Melchor Pérez, que fue el primer paso a desnivel. El segundo fue en la avenida Beijing, ¿verdad? Entonces, es la única solución probable para que de aquí a poco tengamos mayor movilidad, va a ser construir el mismo sistema de pasos a desnivel en otras avenidas paralelas a la Beijing, ¿no? Bueno, ese es el concepto fundamental. Entonces, en Cochabamba, esta vía que tenemos acá ya no se puede clasificar. Ha ido mutando, ¿verdad? De carretera a avenida troncal. ¿Qué dice la ABC respecto a la clasificación vial? La clasificación vial indica de que tenemos la categoría en función a su uso, es decir, es una clasificación funcional. La clasificación funcional está definida, habíamos hablado en la clase anterior, cuando hablábamos de los factores funcionales. Básicamente, la función de la carretera está definida y define el tipo de tráfico, el tipo de vehículo, ¿verdad? Y cuántos carriles le vamos a dar. Entonces, acá, por ejemplo, me dice que tengo en Bolivia 5 tipologías. Aquí se han olvidado, estoy capturado directamente de la norma boliviana, y se han olvidado acá se han olvidado poner número captura del ABC. No sé si han sacado una nueva edición con correcciones, sería muy interesante que lo hagan porque tiene bastantes errores esta boliviana. Eh, ya les voy a ir comentando mientras vayamos avanzando en su uso varios de los errores. Si alguien quiere exponer algunas cosas de la norma boliviana, también lo puede hacer, investigar un poquitito y demás. Bueno, la clasificación funcional parece carreteras y caminos rurales. Bueno, para empezar, se define dos tipos de vías, las carreteras y los caminos. Vamos a ver más adelante que vamos a diferenciar los caminos de las carreteras en función a su patrón de diseño. Las de alto patrón de diseño van a ser carreteras, es decir, las que tengan pavimentos, puentes, ¿verdad? Todo lo más caro si vale, porque es dinero, ¿no? En cambio, las más baratitas, que son de tierra, ya no hay puentes, pasamos a través del río, esos son los caminos, ¿ya?
Entonces, ahorita vamos a diferenciarlos también. Tenemos primero la categoría 0, que es en sección transversal, tiene 4 o más unidireccional. ¿Qué significa unidireccional? UD. Por aquí nos aparece un retrasado mental que está en sentido contrario, ¿no? Esto es unidireccional, ¿sí? No puede haber cambio de dirección. En este carril están en este sentido y son unidireccionales. En cambio, cuando tengo una vía sencilla, así, con dos carriles, estos son carriles bidireccionales porque cuando yo tengo un vehículo que está yendo en este sentido, un camión que está yendo muy lento en este sentido, el auto que viene atrás a toda velocidad puede invadir carril. En este carril tenemos autos que vienen en este sentido, ¿verdad? Entonces puedo invadir carril para rebasar a este camión que está yendo lento. Estas se llaman bidireccionales. Son las bidireccionales, porque yo puedo invadir. En cambio, en una vía unidireccional se cuenta con esto de acá que se llama el separador central, y el separador central impide la invasión de carril. O sea, no puedo yo tener invasión de carril en el sentido, en el sentido contrario. ¿Ok? Bueno, acá tenemos entonces, dice, 4 o más unidireccionales, ¿verdad? 4 o más. Acá tenemos 6. Tenemos, dice, número de carriles 4 o más. Claro, el mínimo es 4. Para ser unidireccional, el mínimo es 4, ¿verdad? El mínimo es 4. O sea, tiene que tener 2 carriles en cada sentido con su separador central. Entonces tendríamos el carril 1, el carril 2, el carril 3 y el carril 4. Ese es el mínimo que necesitamos para que sean unidireccionales. En este caso nosotros tenemos un carril adicional acá, el 5, y un carril adicional acá, el 6, ¿verdad? Entonces acá tenemos 6 unidireccionales, ¿no? Número de calzadas, 2, ¿verdad? Número de calzadas, 2. Entonces, aquí tengo la calzada 1 y aquí tengo la calzada 2. ¿Está bien? Entonces estamos diferenciando lo que es una calzada de lo que es un carril. Entonces, cada calzada acá tiene 3 carriles en el caso de la avenida Blanco Galín. Luego me dice velocidades de proyecto. Me da 3 velocidades. La primera velocidad, voy a cambiar de colorcito. La primera velocidad es para terreno montañoso. La segunda velocidad es para terreno ondulado. Y la tercera velocidad es para terreno llano. Entonces tengo 3 velocidades. En el caso de la autopista, tenemos 120 para montañoso, 100 para ondulado y 80 para terreno llano. Su clasificación tiene un código tipo, es de la A de autopista, entre paréntesis dice N, que es el número total de carriles, y luego tenemos la velocidad. Bueno, en este caso, a la Blanco Galindo no es una autopista, porque es una avenida, hay semáforos, hay rotondas, etcétera, hay ingresos laterales, o sea, la autopista es una vía que no tiene semáforos, no tiene rotondas y no tiene accesos laterales, ¿verdad? Es una vía que va de origen a destino. No tenemos muchas incorporaciones. Puede haber algunas que sean controladas de manera muy correcta porque las autopistas son de alta velocidad, como podemos ver acá. Entonces, en caso de autopista, por ejemplo, tendríamos que poner la autopista, digamos, A. Entre paréntesis ponemos el número total de carriles. En este caso, tal vez la autopista La Paz el Alto, ponemos 6. Creo que es de 3, ahí está, no me estoy acordando bien. Y la velocidad, XX es la velocidad de proyecto. ¿Cuál es la velocidad de proyecto? Entonces, 100.
estoy en terreno más o menos ondulado, digamos. Entonces mi autopista, aunque no es, sí es montañoso el tema de la autopista La Paz el Alto, ¿verdad? Porque estamos bajando desde el Alto hasta La Paz, pero tampoco tiene grandes conflictos porque es una vía que ya estaba estructurada. Entonces se puede manejar una velocidad de proyecto de 100 kilómetros por hora. Entonces tenemos A600, ese es el código para una autopista. Y así vamos viendo, la siguiente es la autorruta, que cumple más o menos cosas similares. Vamos a ver ahorita cuáles son sus diferencias. La autorruta, aquí tenemos la vía primaria, una vía primaria o primario, 1B, que puede tener la opción de ser unidireccional, tiene la opción también de ser bidireccional, ¿verdad? Entonces puede tener dos o una sola calzada. Sus velocidades son iguales y aquí están sus códigos, ¿no? Luego tenemos la vía colectora, ¿sí? Categoría 2, con sus respectivos datos, la vía local y finalmente tenemos la vía en desarrollo. Casi todas nuestras vías en apertura, las vías que están en zona rural, son vías en desarrollo. Categoría 4, con 2 carriles bidireccionales, son los que dibujé hace un ratito aquí atrás, estamos hablando de este formatito de aquí, ¿no? 2 carriles bidireccionales, una sola calzada, ¿sí? ¿Está? Una sola calzada, y sus velocidades que son bastante... Ay, me he equivocado, al revés está esto. Mil disculpas, nadie me ha hecho notar el error, ¿no? Es al revés, es al revés, es al revés. Acá es terreno llano, acá es terreno ondulado y acá es terreno montañoso, ¿no? Al revés. Entonces, en el caso de nuestro proyecto, dice que si el terreno es plano, mi velocidad de proyecto es 50 kilómetros por hora. Si el terreno es ondulado, mi proyecto va a tener 40 kilómetros por hora. Y si es terreno montañoso, va a tener 30 kilómetros por hora, pero además me pone un asterisco que me lleva aquí abajo. Y ese asterisco me dice que yo puedo tener velocidades menores a 30 kilómetros por hora, pero en sectores puntuales conflictivos. Entonces, en realidad puede bajar hasta 20. Estaba revisando una tesis, me gusta mucho revisar tesis, ¿verdad? Porque encuentro el criterio no solamente del postulante, sino también de su tutor. El tutor tiene mucho que ver en la tesis. Entonces, he visto una tesis donde tenía una velocidad de proyecto última de 15 kilómetros por hora. Y yo creo que un auto a 15 ya no da, ¿no? O sea, 20 es lo mínimo que hemos utilizado. Utilizar 15 por hora ya pues, raya en el absurdo, ¿no? Entonces, y a los estudiantes que vean las alternativas de ver un poquito de aumentar esos a 25 kilómetros más, 20 kilómetros por hora. Entonces, vamos a analizar justamente este tema de las velocidades en un minuto más. Entonces, la clasificación que ustedes tendrían en sus vías sería esta de acá, que dice DXX, ¿no? XX es la velocidad. Entonces, vamos a trabajar nosotros con un D50, ¿verdad? Y ustedes me dirán, pero ¿por qué vamos a infringir la norma? Claro, vamos a infringir la norma un poquito. A ver, yo quisiera que todo mi proyecto esté con 50 kilómetros por hora, pero estoy en terreno montañoso. Si hago con 30, va a funcionar, o sea, voy a poder resolver, pero ir directamente a decir, todo va a estar con 30, creo que es un poquito tacaño, creo que es un poquito mezquino. Yo prefiero ir con un de 50 y de ahí podemos bajar, o sea, se puede bajar. Voy a tener que bajar en algunos lugares, ¿verdad? Voy a tener que bajar en algunos lugares. Entonces, analizaremos la figura, pero en la mayoría donde pueda, voy a utilizar una velocidad de 50. ¿Por qué estábamos hablando de la velocidad de 50? Con esta velocidad de proyecto es con la que vamos a diseñar nuestras curvas horizontales.
Entonces, mientras menor sea la velocidad, lógicamente la curva es más cerrada y tengo que dar con mucho cuidado esa curvita. Mientras mayor es la velocidad, pues más abierta la curva. Esa es la figura real. Es por eso que en las velocidades de proyecto en una autopista, pues no tienen que bajar de 80. O sea, yo no puedo dar una curva en una autopista a menos de 80 por hora. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, esta velocidad de proyecto de la que estamos hablando es la que nos va a servir para diseñar las curvas horizontales. Eso es, porque en recta, claro, si hay autopista le van a poner hasta 180 si pueden llegar, ¿verdad? Como en Alemania hay una autopista donde si bajas de 100 kilómetros por hora, te multan, van con un radar, ¿verdad? Y están controlando la autopista. Si tú bajas a menos de 100 por hora, están esperando al final de la autopista para multarte porque has puesto en riesgo la vida de las otras personas, ¿verdad? Un tipo que va muy lento, pues obliga a que alguien trate de rebasar. Tienen lógicamente varios carriles, pero la idea es que todos vayan rápido, ¿verdad? El extremo derecho, 100, el del medio tiene una velocidad mínima de 130 y el lado izquierdo tiene una velocidad de 180 permitida. Entonces pueden ustedes investigar, dentro de su trabajo de investigación, no me están presentando trabajos de investigación. Les repito, son 10 puntos que se gana el que hace trabajo de investigación. Tiene que mandarme a mi correo una presentación PowerPoint y si tiene un pequeño informe en formato Word, ¿qué es lo que va a exponer? ¿Verdad? Entonces alguien podría investigar pues las velocidades en autopistas de Alemania, ¿verdad? Que definitivamente son muy interesantes. Bueno, aquí está la clasificación de la ABC, ¿sí? Donde podemos notar claramente y nos dice, vamos a poner otro colorcito para pintar acá, con rojo vamos a pintar. Las carreteras, ¿verdad? Son las autopistas, las autorrutas y los primarios. Así está definida en la norma boliviana. Y los caminos son los colectores, los locales y las vías en desarrollo. Así está definido. Bueno, me dirán ustedes, entonces, a las vías locales, colectoras, no les podemos poner asfalto. Claro, les podemos poner asfalto, pero ya dejan de ser colectoras, se convierten automáticamente en vías primarias, ¿no? Pasan de categoría. A lo interesante es cómo pasan de categoría. A ver, vamos a ir analizando los elementos. Primero vamos a ver la función. Aquí dice la función de la vía. Les pido disculpas a los que están con celular, tal vez no pueden leer la totalidad, pero si están en Zoom con pantalla táctil, pueden hacer zoom de la pantalla que yo les estoy presentando. ¿Ya? Entonces, se hace zoom. Bueno, yo también puedo hacer zoom. Ahí está. Muy bien. Dice la función servicio al tránsito de paso, servicio a la propiedad adyacente. ¿Qué dice? Bueno, la autopista, prioridad absoluta al tránsito de paso, ¿verdad? La autorruta, prioridad absoluta. La primaria, consideración principal. Y fíjense, los caminos ya cambian en función. Dice, continuidad de tránsito y acceso a la propiedad de similar importancia. Continuidad de tránsito, consideración secundaria. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, dice, servicio a la propiedad adyacente. En la autopista no se puede, control total de acceso. En la autorruta, control total de acceso de vehículos. En la primaria, control parcial de accesos. Y acá, en la local y en desarrollo, dice es la consideración primaria. O sea, lo más importante en la local y en desarrollo es, ¿verdad?, brindar servicio a la propiedad adyacente. Es para que salgas de tu propiedad y entres a la vía directamente. Las conexiones. Se conecta con, aquí dice con cuál se conecta cada una, autopista, autorruta, primarios, autopista, autorruta, primarios, colectores, autopista, autorruta, y estas de acá se conectan con todos, primarios, colectores locales en desarrollo, ¿verdad? Tipos de conexión mediante enlaces, enlaces direccionales, enlaces intersecciones, todas las opciones, accesos directos y accesos directos. Muy bien.
Veíamos nosotros la calidad de servicio, la clase anterior, nivel de servicio en los años iniciales y en el año horizonte. ¿Se no ve? Así debería ser. Tenemos A, B, C, A, B, C, B, C, D, etcétera, según lo que vamos a cuantificar. Y no es aplicable ni a las locales ni a las en desarrollo. ¿Por qué no es aplicable? Porque el tránsito es muy reducido. No puedo yo hacer una clasificación de nivel de servicio si apenas tengo pues 10 autos al día, 20 autos al día, en algún caso, con suerte. Calidad de servicio, tipo de flujo, libre, estable, etcétera. Restringido por movimiento hacia y desde la propiedad. Bueno. Velocidad de operación según demanda, rango probable. Aquí tenemos algunos rangos probables de velocidades de operación, que no sé de dónde han sacado estos datos, pero la norma boliviana tiene cosas bastante interesantes. Y aquí nos dan rangos probables, ¿no? Entre 25 kilómetros por hora a 50 kilómetros por hora. Son las velocidades de operación. Volúmenes típicos de tránsito. Bueno, aquí es donde nosotros clasificamos. Para clasificar la vía, para ver en cuál de estas características de aquí arriba se encuentra, si es autopista, si es autorruta, o si es un primario, o lo que sea, vía primaria. Quien ayuda a la clasificación es la cantidad de vehículos que pasa por día. Entonces, para hacer autopista tiene que ser una unidireccional con mayor a 10,000 vehículos por día. Esa es la cantidad de vehículos, ¿verdad? De acuerdo al tránsito promedio diario anual, para que logre la clasificación como autopista. Aquí vemos la clasificación para, este es para autorruta, mayor a 5,000 vehículos día. Y así va cambiando, fíjense. Bidireccional mayor a 1,500, unidireccional mayor a 3,000. Y aquí todavía dice mayor a 500 vehículos día, fíjense, para hacer un colector. ¿Sí? Y a partir de acá, dice tránsito y composición variable según tipo de actividad agrícola, minera o turística. Entonces no hay una clasificación, pero en el momento en que este vehículo, o más bien, esta vía tenga ya vehículos mayores a 500 por día, ya estamos entrando en una clasificación de orden. Bueno, finalmente el tránsito tipo de vehículo, ¿verdad? Aquí dice solo vehículos para circular en carreteras, vehículos motorizados y autorizaciones especiales, todo tipo de vehículos y aquí vehículos livianos y camiones media, ¿verdad? En realidad, en esta parte de acá, en las vías, inclusive las troncales, ¿verdad? Deberían anotar nomás, debería estar definido que el tipo también depende de la actividad económica de la zona, porque si vamos a Santa Cruz, por ejemplo, estamos viajando de Santa Cruz a Roboré, por ejemplo, una carretera que es súper recta, y le imprimimos mucha velocidad, demasiada velocidad, ¿verdad? Nos encontramos con vacas que están echadas en medio del camino, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando aquí tipo de tráfico, ¿verdad? El tipo de tráfico, en lugar encontramos tractores todos los días. La zona es agrícola. Entonces los tractoristas están moviéndose de terreno en terreno para hacer sus servicios. Muchos prestan servicios, alquilan sus tractores. Y esos tractores comienzan a desplazarse en todos, por la carretera van a todos los terrenos que están ahí cerca. Entonces nos encontramos con tractores en la carretera, ¿verdad? En las zonas mineras nos encontramos con volquetas que están transportando minerales, ¿verdad? Entonces, según la actividad, pues vamos a encontrar esas características. ¿Alguna pregunta de esto tal vez? Muy bien. Ya saben que pueden interrumpirme en cualquier momento, por favor. Bueno, vamos a hablar del peralte ahora. Ya estamos entrando al diseño de las curvitas. Hay un formulario que los auxiliares seguramente ya les han facilitado. Lo que les recomiendo es que utilicen ese formulario para resolver ejercicios y también para realizar su proyecto. O sea, acostúmbrense a usar el formulario
porque con ese formulario damos el examen, ¿ok? Entonces, tenemos que tener el cuidado correspondiente para eh, acostumbrarnos a usar esto, porque a veces llegamos al examen y no sabemos dónde están las cosas, ¿ya? Bueno, ¿qué es el peralte de una carretera? Pues, como ven ustedes acá en la gráfica, el peralte está diseñado para contrarrestar la fuerza centrífuga que tenemos acá. Cuando entramos a una curva, la fuerza centrífuga tiende a que el automóvil sea expulsado de la curva por la fuerza centrífuga. Nos ha pasado a todos, tal vez cuando viajamos en flota, desde chico yo viajé en flota y cuando la flota entra a una curva, ¿verdad? A una curva a toda velocidad, tú le tiras un cabezazo al vidrio, estás durmiendo, ¿no? Entonces, esa es la fuerza centrífuga, ¿sí? Ese cabezazo que le hemos dado al vidrio es el efecto real, ¿no? Y si estamos echados a este lado, nos echamos al lado del pasajero. Entonces, se siente en el cuerpo, ¿verdad? La fuerza centrífuga. El vehículo siente esa fuerza. Aquí en la ciudad, nomás si entramos muy fuerte en una curva, sentimos la fuerza centrífuga. Para contrarrestar esta fuerza centrífuga se pone una inclinación acá, esta inclinación, un ángulo alfa, ¿verdad? Se levanta la plataforma de tal manera que la fuerza se descompone en dos. Tenemos una fuerza centrífuga paralela al terreno, y tenemos una fuerza centrífuga normal al terreno, ¿verdad? ¿Y qué ocurre ahora? El peso del vehículo también se descompone en una fuerza, el W paralelo. Aquí está el peso paralelo, W paralelo, ¿verdad? Entonces, se hace una relación entre W paralelo y la fuerza centrífuga paralela. Entonces, hay tres casos. El caso 1, voy a pintar vamos a dibujar con el anotador de Zoom, porque esto es un desastre. El caso 1 dice que la fuerza centrífuga paralela sea igual a W paralelo. Ese es el caso 1, ¿verdad? El caso 2 me dice que, si le podemos dar un enter más, agarra, no agarra, agarra. El caso 2 me dice que FC paralelo, aquí tengo ya un pequeño problema, aquí está creo. FC paralelo es no puedo poner mayor, menor. Vamos a poner acá W paralelo para ganar tiempo. Y el 3, digo, uy, colorcito, mira, muy ahí. Es bacana, el color muy, muy bajito. ¿Logran ver? Bueno, espero que sí. Caso 1, caso 2 dice que FC paralelo sea menor a W paralelo. Si esto ocurre en caso de nieve, pues por el peso el camión puede deslizarse hacia adentro de la curva. Y en caso de que FC paralelo sea mayor a W paralelo, el auto va a salir disparado de de la curva. Entonces, este caso no se cumple, este caso no se cumple y este caso tampoco se cumple. Pues, ¿cómo equilibramos la ecuación?
¿verdad? Para hacer nuestra ecuación de la curva circular. Tenemos entonces que FC paralelo, voy a escribir así nomás ya para ganar tiempito, FC paralelo es igual a W paralelo, ¿verdad? Más una fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento está acá, fíjense, y está dibujadita. Acá está dibujadita. Tenemos la fuerza de rozamiento que está presente entre las llantas, ¿verdad? Y el pavimento. Y es por eso que cuando entramos en una curva y nos estamos saliendo de la curva, las llantas comienzan a chirriar, ¿verdad? Tenemos una fuerza de fricción bastante fuerte. Entonces, de esa manera se equilibra esta ecuación. La matemática, ustedes la pueden revisar, es muy sencilla. Tienen en la diapositiva siguiente. Y de ahí va a salir la ecuación del radio de la curva. ¿Está bien? Bueno, justamente aquí está. ¿Sí? La fuerza centrífuga es igual a la masa por la aceleración centrífuga. La masa es W sobre G y la aceleración centrífuga es la velocidad al cuadrado sobre el radio. De ahí sale, entonces, esa es la fuerza centrífuga. Entonces, de esta ecuación nosotros vamos a sacar, despejando, vamos a sacar el radio, ¿verdad? Todo. De aquí sacamos, pues, nuestro radio, ¿ok? De esta ecuación fundamental está acá. Bueno, para despejar un poquito, unas curvas muy bonitas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda tal vez? Ingeniero, Sí, adelante. ¿de cuánto más o menos serían los brazos de la carretera que estamos viendo para esas curvas? Ah, buena pregunta. Eh, Más o menos estamos hablando de unos 500 metros como mínimo para tener un brazo de curva razonable. Pero podemos entrar a Google Earth y comenzar a medir, ¿no? Más cachito acabando la clase podemos hacer. Bueno, estamos hablando ahorita de las velocidades y cómo han ido cambiando sus eh, definiciones. Fíjense, en todos los libros de carretera dice que esta definición era la más aceptada hace muchos años. La máxima velocidad a la cual un conductor de habilidad media, manejando con razonable atención, puede circular con entera seguridad. Esa era la clasificación y hablaba de seguridad absoluta, ¿no? Bueno, el año 94, la AASHTO cambia la definición y dice, es la máxima velocidad segura, sigue hablando de seguridad, que puede mantenerse sobre una sección específica de camino cuando las condiciones son tan favorables que las características del diseño de la carretera gobiernan. Bueno, pero sigue hablando de seguridad. Es una velocidad segura. Bueno, el año 2001, la AASHTO al final cambia nuevamente y dice es una velocidad seleccionada. Ya no dice que es una velocidad segura, usada para determinar las varias características de diseño geométrico de la plataforma. O sea, ya no entra el parámetro de seguridad. ¿Por qué razón? Porque la seguridad ya ha dejado casi de depender del proyectista. Pese a que nosotros tratamos de diseñar algo seguro, ¿verdad? Pero ha dejado de depender de nosotros. Los conductores son demasiado imprudentes y ha ocurrido lo que el profesor Otto Ruhl planificó, o más bien pronosticó, hace ya más de 50 años atrás. Uy, no, mucho más, pues.
Estamos hablando de 1950, al 2000 son 50, al 22 son 72 años. Casi 80 años atrás, don Otto Rull decía, los autos van a ser cada vez más veloces. Van a ser tan veloces que ya no se van a hacer necesarias las carreteras rectas. Hay que hacer curvas muy largas, que sean las carreteras curveadas. Eso decía don Otto Rull, porque las rectas van a generar un peligro, porque de la recta entramos a la curva, ¿no? Decía, van a ser carreteras muy peligrosas. Hay que hacer carreteras curvas. Eso decía don Otto Rull hace ya 80 años atrás. Bueno, entonces nuestra velocidad ya no es una velocidad segura, sino es una velocidad seleccionada según la ASTO 2001. Si ha cambiado esto tal vez en los últimos años, alguien podría tal vez investigar. Entonces, con esto vamos a diseñar nosotros nuestras curvas. Aquí vemos la velocidad de proyecto. Esta grafiquita es muy interesante porque me muestra cómo han ido evolucionando un poco las velocidades en función a los años, desde el año 1960, es este análisis, hasta el año 1987. Más o menos ha habido algún desarrollo, algún crecimiento, ¿verdad? De las curvitas de velocidad. De acuerdo a norma boliviana, tenemos las siguientes velocidades. Dos velocidades de diseño. Estas de aquí son velocidades de diseño. Y estas dos de acá son velocidades de control. El problema es que están programando las predefensas y no me están consultando las horas. Han programado 782.74. Muy bien. Y la PT, Ahorita se la calculé. no le tienes que sumar tu longitud de curva nada más. 0 más 887.46. 887 punto. 46 metros. Perfecto. Esos datos, por favor, los van a guardar para que me dicten el día lunes. Vamos a continuar diseñando el día lunes. Inge, una dudita. Claro, ¿En el peralte es necesario calcularlo? el peralte corregido, el de aquí arriba. Exacto. A ver, tenemos todavía 5 minutitos. Les voy a explicar esta formulita, ¿ya? Cómo se debería utilizar y cuándo. Si ahorita utilizamos, no va a haber cambio sustancial. Aquí arriba está el radio mínimo, que habría que poner 78.12, y aquí abajo está el radio de aplicación. El que está como ERE es el radio de aplicación. Es el radio que estamos usando. Entonces, si ustedes reemplazan en esta fórmula ahorita, aquí arriba 78.12, y aquí abajo ponen 100, y multiplican ese resultado por 7%, la variación va a ser nada. Y para afectar al peralte, la variación tiene que ser notable, ¿verdad? Pero, a ver, les cuento un poquito cuando, y hay que tener mucho cuidado con esta formulita. Cuando trabajamos en el proyecto Epizana Totora, a mí me dieron para que construya las alcantarillas. Yo hice en ese proyecto el arreglo y la construcción de 20 alcantarillas. Hicimos las alcantarillas en ese proyecto y cuando fuimos a la entrega, estaba yendo con mi auxiliar de topografía, con el ingeniero Laureán Flores, ahorita ya es ingeniero Laureán, y le digo, oye Lauro, tenemos entrega de proyecto, ¿quieres ir? Vamos, me dice, porque es lejitos, ¿no? Hasta Epizana. Entonces nos vamos a Epizana en la camioneta y en una de las
curvas, ¿verdad? Casi nos saca la fuerza centrífuga. Y es una curva linda, así con visibilidad. Estaba recién pavimentado. O sea, cuando viajábamos antes era de tierra, ¿no? Pero ya estaba recién pavimentadito. Cuando entramos, esa curvita casi nos saca. Vamos a otra curva, igual, con visibilidad, podías ver hasta el frente, un radio muy lindo, ¿verdad? Y esa curva igual casi nos saca. Cuando llegamos ya a la entrega, revisan todo, hacen la entrega definitiva y le digo al ingeniero Limber Illanes, que en ese tiempo estaba en la ABC, y ahora ya no está, lamentablemente ha habido un problema que algún rato les contaré, pero han perdido a uno de sus mejores ingenieros viales de la ABC. Y le digo al Limber, oye, Limber, le digo, ese proyecto, o más bien esas curvas están mal hechas. Yo casi me bota el peralte y he entrado a 80 por hora y casi me bota. Qué raro, me dice, vamos a ver al salir. Y efectivamente, el Inver mira y también sí había problemas. Me dice, por favor, al salir, dale una miradita al peralte, ¿no? No necesitamos equipo topográfico en realidad para hacerlo, ¿no? Jalamos un hilo, ¿sí? Con un nivel y medimos complejo, ¿sí? Y estaba con un peralte de 4% más o menos. Y casi no tenía peralte, le digo 4%, ¿por qué no han dejado 7, no? Lo que pasa es que el radio mínimo, a ver, vamos a hacer la figura ahorita, ustedes van a dictar los datos. El radio mínimo habían utilizado 80, 78 si quieren, porque es más o menos con esta tipología de vía. Y el radio de aplicación, en esa curvita, porque es planito el lugar, es muy bonito, es de 450. Han utilizado un radio de 450 en estas dos curvas. Reemplacen, por favor, y díctenme cuánto vale el peralte E corregido. Reemplazan, donde dice radio mínimo ponen 80 y donde dice radio aplicación ponen 450. Y multiplican ese resultado por 7% y les va a dar el peralte corregido. 0.023. ¿Estás seguro? Tan bajito da. Es 2% casi, ¿no? Pensé que era 4. Me acuerdo que era 4. Pero si te ha salido eso, está correcto. Mi cerebro me está jugando una mala pasada. Dije, 0.0, ¿cuánto te el da? peralte no era, el peralte máximo no era 7%. Claro, por eso hay que multiplicar por 7. 2% sale. Ya, si sale 2%, está bien. Se 2. nota, ya, se redondea siempre a un valor entero. Bueno, yo recuerdo que salía algo de 4%, pero no importa. Si le sale corrigiendo esto, el peralte corregido de 2%, ¿qué significa? Que la curva sigue, este radio mínimo era para una velocidad de 50. Si hacemos la corrección de peralte, con este radio de aplicación estoy garantizando de que la curva con este peralte de acá va a seguir siendo segura para una velocidad de 50. Es pues absurdo, es absurdo, ¿verdad? Entonces, esta fórmula tiene que tener mucho cuidado en usar, porque cuando con el ingeniero Villanes revisamos el diseño, el proyectista la había usado y la usó como dice la norma que debemos usar, está en la norma boliviana. Entonces, lo que les recomiendo a ustedes es que cuando vean, ¿verdad?, una curva amplia que se ha corregido el peralte, esto se ve más en la etapa de construcción, ¿verdad? Una curva linda donde hay visibilidad, podemos ver a distancia. ¿Ustedes creen que el conductor va a reducir a 50 kilómetros por hora para entrar? La respuesta es no, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es no trabajar con un radio mínimo, ¿verdad?, de 50, sino trabajar con un radio mínimo por lo menos para 80. Y ahí recién corregimos para el radio de aplicación. Entonces ya no va a bajar de 7 a 2, va a bajar de 7 a 6 tal vez. ¿Se dan cuenta? Y la curva va a ser segura para 80 kilómetros por hora, que es una velocidad razonable para dar curvas en carretera cuando hay buena
visibilidad. Esa es la recomendación que les doy para usar esta formulita de corrección de Peralta. O sea, cuando tengamos buena visibilidad, lógicamente, ¿verdad? Pero si estoy haciendo un radio bastante grandecito, la recomendación siempre es mantener nomás el peralte de 7%. No va a afectar mucho a la carretera, ¿verdad? Y va a permitir que los autos, camiones, den nomás la curva a mayor velocidad sin riesgo de que la fuerza centrífuga les afecte relativamente. Esa sería la recomendación de uso de esta fórmula. ¿Ok? ¿Alguna duda adicional? Solo dije por comentario, a mí me sale 6.7%. No, imposible, eso sí no puede salir. Eso sí no puede salir, estás mal, totalmente. Revisa tu matemática, eso no puede salir. Puede salir hasta 4, te creo, pero 6.7 no, es casi como no hubiera corrección, ¿no? Sale 6.7 porque has puesto aquí radio de aplicación 100, ¿no ves? Sí, 100 y 80. He dicho que no hagas eso. He dicho que pongas 450. Por eso les dije. O sea, no va a haber cambio radical si utilizamos una relación de 80-100. O sea, sigue siendo 6.7, entonces se mantiene con 7%. No hay que tocar en este caso. Bueno, les agradezco mucho. Creo que hemos avanzado bastante de curvitas. Ya pueden comenzar sus hojas de cálculo ustedes y comenzar a dibujar sus curvitas. ¿Cómo se dibujan las curvitas? Es la forma más fácil del planeta para dibujar las curvitas. Agarramos el valor tenemos aquí nuestra tangente, ¿verdad? Nuestras tangentes, aquí está el PI. Medimos en el compás el valor de tangente T. En la tangente T y marcamos, hacemos centro en el PI y ¡zas! Marcamos aquí con el compás, hemos encontrado el PC. Hacemos centro en el PI de nuevo y hacemos ¡zas! Aquí, hemos encontrado el PT. Luego abrimos el compás con el valor del radio, hacemos centro en el PC y ¡zas! Marcamos acá, hacemos centro en el PT y hacemos ¡zas! Acá, hemos encontrado el origen de la curva, luego hacemos centro en el origen de la curva y me va a trazar una curva extremadamente bella que enlace perfectamente el PC con el PT. Esa es la forma de dibujar las curvitas, repito, utilizando la tangente a cada lado y luego utilizando el valor del radio con el compás. Entonces pueden comenzar sus hojas de cálculo diseñando esto. El día lunes vamos a hacer el replanteo de curvas para completar curvitas horizontales. Muy bien, les agradezco su presencia y nos vemos el día lunes. Hoy en la tarde tienen revisión ya de trazo definitivo, ¿no? Sí, Inge. Sí, positivo, Inge. Ya, voy a pasar por allá entonces para saludar a todos mis alumnos. Un abrazo para todos. Chao, muchachos. Hasta lunes, Inge. Chao, chao.